Son las 7:41. Buenos días, Eury Cabral. Adelante. Buenos días, Ure. Buenos días a todo el país y el mundo. Como siempre, dando gracias a nuestro Dios Todopoderoso, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Iniciamos con la palabra de Dios, Salmo 121:7. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Siempre el Señor nos cuida, nos da trato y nos da orientación. Miren, lo primero es apoyar la propuesta que ha hecho Ramón Orlando como una forma de honrar la memoria y el ingeniero Felito García, los propietarios del Aeropuerto Internacional de Santiago, evaluaran esta propuesta. Me parece que sería un acto de justicia, un acto de reconocimiento, un acto importante. Johnny Pacheco es santiaguero, un hombre que la dominicanidad la ha representado en el mundo completo, que transformó la música mundial, que fue uno de los principales soportes de un ritmo que ha transformado el mundo con su baile, con su ejecución, y que la República Dominicana tiene que sentirse cada vez más orgullosa, en el caso de Santiago especialmente. Yo creo que sería un acto de justicia, de reconocimiento muy importante, que se evaluara esta propuesta y que el Aeropuerto Internacional de Santiago reciba el nombre de Johnny Pacheco. Así es que Felito García y a todo el Consejo de Administración del Aeropuerto Internacional de Santiago, escuchen esta propuesta de Ramón Orlando, muy atinada, Orlando preciso, al valorar los aportes a la música mundial, al ritmo mundial y a la dominicanidad del legendario y extraordinario Johnny Pacheco. Hace esta propuesta que nosotros compartimos y que ojalá pueda tener concreción, porque sería un justo reconocimiento a ese gran santiaguero, a ese gran dominicano, a ese gran artista de todos los tiempos, que exhibió con orgullo siempre la nacionalidad dominicana. Por otro lado, miren, antes de hacer comentarios sobre un documento que hace el Banco Central en torno a los índices de precios, quiero, al igual que Julio, precisar en torno al problema de la vacunación del presidente de la República. No hay ningún interés de ninguna naturaleza al plantear esto. Yo fui uno de los que ayer dije que sería como una muestra de confianza para la población. Y decía, no solamente el presidente Luis Abinader, sino que los principales líderes del país, como una muestra de que la población tenga confianza, podrían hacerlo también. No es violando las disposiciones del protocolo, por el contrario. Si vamos a lo real, quien está, lo decíamos ayer y lo reiteramos, más expuesto a todo lo que tiene que ver con el coronavirus es el presidente y los funcionarios que están diariamente enfrentando esto. La vicepresidenta, el ministro de Salud, el presidente, la gente que está ahí cara a cara con el hecho del coronavirus, que están dando la cara permanentemente, que están viéndose con gente, que están caminando, que están haciendo, el presidente vive haciendo varias actividades al día. Entonces, no es por un problema ni de hacer necedad, ni de hacer nada. Fue una inquietud que entendemos conveniente desde el punto de vista de la confianza de la población. Sí, el presidente no lo entiende conveniente, perfecto, pero no hay ningún interés, simple y sencillamente de confianza. ¿Por qué? Porque la población, cuando sus líderes actúan mostrando confianza en algo, ellas también toman esa confianza. Ese es el interés. Simple y sencillamente decimos que el presidente lo evalúe y que tome la medida que entienda más conveniente. Simple y sencillamente, sin ningún ánimo de ninguna naturaleza, que no fuera simple y sencillamente eso. Por otro lado, Eury, sobre ese punto, lo de la confianza es importante, y es cierto que fue el presidente quien planteó que el 40% duda de si aceptar o no la vacuna, pero realmente no hay vacuna masiva. La vacuna masiva llega en una jornada posterior. Ahora se trata de personas que no tienen dudas porque son médicos, es gente vinculada al mundo científico y que sabe que la vacuna es el medio para detener el contagio. Es decir, esto es como un avance, un ensayo. Comenzamos a vacunar, entramos al privilegiado club
de los países que recibieron vacunas. Entonces, en esta coyuntura no era necesario. Entonces era quitarle la vacuna. Todo lo contrario, puede ser que en el momento en el que ya se han masificado, ahí la participación del presidente tenga un mayor atractivo y un mayor uso para construir esa confianza. Y estoy de acuerdo con lo que ustedes han planteado. No, yo respeto tu criterio. Yo creo que es al revés, porque la confianza, para cuando llegue la gran cantidad, la confianza no se puede crear en ese momento, que es desde ahora. Entonces yo pienso que era un momento preciso. El presidente que evalúe lo que es más conveniente. O sea, hay que hacer una campaña permanente, no solamente ese 40%, para todo el mundo, porque todo el mundo tiene dudas. Todo el mundo tiene dudas, el 40 y el 60. Entonces, no solamente el presidente, yo digo los líderes, es importante. Por eso agrego, no es nada más para el presidente, para los líderes es importante porque eso muestra confianza. Y no es cuando llegue el millón o 2000 o con la vacuna, es desde ahora. O sea, llegó una vacuna, el presidente la asume y eso da confianza a la población, pero no se puede poner una cada vez que llegue una. Es decir, el presidente se va a poner la vacuna cuando se vacune. Y lo mismo los demás líderes, que coincido contigo. Es decir, el punto es, cuando llegue, decir, en las jornadas que ya se va a masificar, es el punto especial donde las figuras nacionales de mayor influencia deben propiciar que los demás ciudadanos confíen en el plan. Ese es tu criterio, yo te lo respeto, no lo comparto. Yo creo que debió ser desde ahora, porque la vacunación no empieza en un año, es ahora que empezó. Y debía dar el ejemplo el presidente. Eso es lo que yo creo, que él asuma lo que entienda más conveniente y que se le respete. Te respeto también tu opinión. Por eso, perfecto, tenemos posiciones diferentes y bueno, que sean las autoridades que tomen la decisión que entiendan más conveniente. Lo que digo es que no hay ningún interés de ninguna naturaleza de hacerle daño a nadie. Simple y sencillamente una preocupación, porque entiendo que sería más conveniente y más concientizador para la población y el mostrarle ahora confianza si el presidente se hubiera vacunado. Pero bueno, él entiende que no, perfecto. Miren, el Banco Central da la información, yo hacía un breve comentario ayer, pero no lo pude desarrollar, de que por primera vez en la evaluación que se hace anualizada, los niveles de inflación pasan de un 4%. Tradicionalmente, en los casi 16 años consecutivos y 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, la inflación siempre tuvo un control de entre 3 y 4%. Ese era más o menos el porcentaje de inflación anual, las metas de inflación del Banco Central, que, como siempre he dicho, una de las tareas fundamentales de todos los bancos centrales del mundo es controlar los niveles de inflación, entre manejar la política monetaria, pero básicamente esto. ¿Qué ha dicho el Banco Central? Que en los últimos 12 meses, es decir, enero 2020, enero 2021, la inflación fue de 6.23%. Y eso tiene explicación lógica, pero también debe tener, y creo que por ahí anda el documento del Banco Central, para que las autoridades monetarias en sentido general también evalúen y vean la situación y tomen las medidas lo más correctas posible para evitar este proceso inflacionario que se está dando y que es preocupante. Porque evidentemente hay razones internacionales objetivas que, siendo verdad justo, uno no puede dejar de tomar en consideración el hecho de que esté aumentando el petróleo, el hecho de que los commodities estén aumentando. Los commodities son esos productos que se compran, sorgo, trigo, eso que sirve para producir una serie de alimentos para los animales o para desarrollar la agricultura. Lo mismo que en la medida en que suben los combustibles, evidentemente que eso provoca aumento del transporte y eso va a los productos. Evidentemente que hay que trabajar entonces con ciertos niveles de cuidado en torno a esto. Porque en medio de una situación como la que estamos viviendo por la pandemia, una gran cantidad de gente desocupada, una gran cantidad de gente cancelada, una gran cantidad de gente suspendida, es decir, sin ingresos, y un proceso inflacionario por el otro lado, es una especie de bomba de tiempo desde el punto de vista social. Y no se puede manejar sin ponerle mucho interés a esta situación. El Banco Central dice que incluso en las áreas donde más ha habido incremento, en el área, lógicamente, de los comestibles, de alimentos, de transporte y de vivienda. 3 elementos básicos para la población, especialmente para la población de menos ingresos. Es decir, que le suban el transporte, que le suban los precios de los alimentos de primera necesidad y que le suban la vivienda, son 3 elementos fundamentales
para la subsistencia de, sobre todo, los quintiles, que así establece el Banco Central, los quintiles que más inflación han tenido son los quintiles de menos ingresos, lo cual también es sumamente preocupante. En los niveles medios y altos también ha habido incrementos, lógicamente, porque los productos cuando llegan a los supermercados, que es donde básicamente compran los sectores medios, también se incrementan de precio por la cadena de distribución y por el aumento de... Jaime Tomás, creo que el micrófono tuyo, algo está entrando. Sí. Escúchame. Sí. Entonces, decía que esto hay que tenerlo con mucho cuidado, sobre todo porque hay elementos que, mientras dure la crisis, no va a haber un control nacional. El aumento de los combustibles no va a tener un control nacional. Y bueno, el ministro de Industria y Comercio, que le han hecho una campaña que yo pienso que de alguna manera es medio injusta, porque evidentemente la situación de los controles internacionales de los precios del petróleo, nadie puede controlarlo desde un país. Fruto un artículo que en un momento determinado deja de tener demanda y después tiene una demanda extra, evidentemente que va a subir sus precios, que es lo que ha acontecido. Mientras se cayó la economía y no había necesidad, evidentemente que este artículo no iba a aumentar de precio, pero a la vez se está renovando la economía del mundo, se está revitalizando en todos los lados, ha aumentado sus precios y eso afecta, porque el aumento de los combustibles afecta a toda la economía en sentido general, porque todo se transporta. Entonces, evidentemente que esto ha provocado una gran, este nivel de inflacionario que está viendo la República Dominicana, y mi preocupación es que esto pueda afectar la estabilidad macroeconómica que hemos tenido por tanto tiempo. Porque vuelvo y digo, miren, mucha gente dice, no, porque con la estabilidad macroeconómica no se come. Sí se come. La estabilidad macroeconómica es que garantiza precisamente que no haya un proceso inflacionario, que no haya que poner más impuestos. El peor impuesto de todos es la inflación. ¿Por qué? Porque con la inflación se te deteriora tus ingresos, tu calidad de vida, tu salario real. Tú puedes seguir manteniendo el mismo salario e incluso hasta aumentarte el salario, pero si el nivel de inflación supera ese salario, tú estás perdiendo capacidad de ingreso, por tanto, capacidad de vida. Según de calidad de vida y capacidad de poder subsistir en este momento donde sabemos que la crisis sanitaria, que tiene graves efectos económicos, se va a seguir manteniendo por lo menos durante este año y quién sabe el año próximo. O sea, a pesar de la vacuna, a pesar de todos los esfuerzos del gobierno, este año es un año difícil y complicado para la economía. Difícil y complicado por muchas razones, porque los sectores fundamentales que dinamizan la economía necesitan un tiempo y un proceso para llegar a los niveles que teníamos antes. O sea, el turismo necesita un proceso. El sector industrial necesita un proceso, el sector de construcción necesita un proceso, no es de hoy para mañana, no es porque se diga, es porque se inauguren 3 cositas que van a aparecer o porque digan ya la zona franca está en ojo. Esto es un proceso complejo y difícil, que cada día se hace más complejo y más difícil, a pesar de que se ve la luz al final del túnel con la vacuna, pero no tan rápido. Ya ustedes vieron los problemas con la vacuna, es decir, los países que quieren salir más rápido, que tienen más recursos, tienen más capacidad de acaparar las vacunas. Entonces las nuestras llegarán poco a poco, con más tranquilidad, y se llevará esos tiempecitos. Y los efectos de esos, en términos de esa vacunación, en términos económicos, también se lleva un proceso. Por eso es preocupante este documento del Banco Central, que yo lo veo como este documento del Banco Central como un llamado al propio gobierno. Es decir, nosotros hemos mantenido durante tanto tiempo esta estabilidad macroeconómica, hemos tenido el control del nivel de precios. No nos descuidemos en eso y sepamos cómo vamos a orientar la economía en este tiempo, porque en algunos aspectos se nota falta de pericia, falta de experiencia, falta de conocimiento y falta de un plan claro para la recuperación de la economía. Este proceso de tanto aumento en tantos productos no se puede ver sin importancia estratégica. O sea, no, que y nada más decir, no, que son los commodities, que son el petróleo. No. También hay muchas políticas internas que tienen que saber hacer frente a eso. Y reitero, ¿a quién está afectando más? A los sectores de menos ingresos. Atención gobierno, que está hablando de que en abril va a quitar las ayudas a los sectores, los varios programas sociales. Atención gobierno, tiene que hacer un esfuerzo para que eso no suceda. Esa ayuda a los programas sociales, a los sectores
de menos ingresos debe mantenerse el año completo probablemente. En la medida en que tú recuperes la economía y puedas hacer otras cosas y garantizar que esos sectores que han sido golpeados tan duramente, los sectores pymes, los sectores informales, en la medida en que ellos recuperan de alguna manera su normalidad, es que tú puedes quitar lo que son las medidas sociales. Y nada más hay que mirar a Estados Unidos. Estados Unidos, a pesar de que está en un lento proceso de recuperación, lo que ha hecho es multiplicar esas ayudas sociales, no las ha quitado. Entonces, no, que sé que hay 2 o 3 cabezas calientes en el gobierno diciendo, no, ya esto no se puede por un problema fiscal, no. El problema social es de un impacto tal que podría limitar toda la acción del gobierno en todos los sentidos. Entonces, llamo la atención para que este documento, a leer entre líneas, este documento del Banco Central yo lo leo entre líneas. Los datos que da de alrededor de 30 productos que han tenido un disparo de precio, señores, entre 2 y 10%, medido por el Banco Central. Eso quiere decir, si el Banco Central que lo midió, si el que está en 10 fue en 20 que subió, en los niveles de distribución. Es decir, que ahora el Banco Central, Eury, habla mentira. Porque... Pero, Ori, yo no estoy diciendo que habla mentira, estoy diciendo que lo estoy leyendo entre líneas yo. Es decir, el Banco Central está diciendo la verdad, lo que está aconteciendo. Yo digo, hay que leerlo entre líneas. ¿Qué es entre líneas? El Banco Central está diciendo, tenemos un proceso inflacionario que hay que ponerle atención. ¿Qué es ponerle atención? Precisamente eso. Yo digo, si hay, y dice el Banco Central, los quintiles más pobres que están siendo más afectados por los niveles inflacionarios. Entonces, no abandonemos los quintiles más pobres. Es decir, el gobierno que está pensando en abrir, quitar ayuda a los sectores más pobres, es todo lo contrario, debería aumentar esas ayudas. ¿De dónde? Ha hecho muchísimo, o sea, el gobierno está haciendo información, está dando información de que ha logrado recuperar muchos recursos en algunos lados. Bueno, pues vamos a tener niveles. Yo digo, el gobierno que tenga criterios de prioridad. Si ha logrado reducir gastos en un lado, si ya no gastamos tanto en viáticos y en viajes y en eso, ese dinero vamos a especializarlo para mantener las ayudas sociales. Ese dinero vamos a especializarlo para seguir ayudando a las pymes. Yo digo, reitero, todavía las pymes, 5.000 millones de pesos no es nada. Entonces, tiene que haber una segunda parte del plan de ayuda a las pymes, donde esos 5.000 millones se multipliquen por lo menos, como hizo el Banco Central el año pasado, en 20 o 30.000 millones más de ayuda. Porque le voy a decir una cosa, ese dinero de las pymes ya se fue. Se lo digo porque uno habla con los bancos y se da cuenta la cantidad de préstamos que han tomado las pymes y prácticamente ya, en el caso de Promipyme, supongo que ya no debe tener recursos, porque ha ido un millón de gente. Y en los bancos comerciales, el dinero que había desde el año pasado, hace tiempo que terminó. Entonces, tiene que haber un segundo momento del plan de las pymes y un tercer momento de la ayuda a los sectores más pobres. ¿Qué yo entiendo de este documento del Banco Central? Y cuando digo que lo leo entre líneas es, no lo puede decir, porque el Banco Central no puede estar hablando de las políticas sociales, habla de la política monetaria y habla de la inflación. Pero en el fondo, lo que está diciendo, los quintiles más pobres son los más afectados por la inflación. ¿Qué significa eso? Mantengamos ayuda a los quintiles más pobres, mantengamos las ayudas sociales, por lo que reitero, el gobierno debe pensar ahora en marzo en, primero, anunciar que siguen las ayudas a los sectores más vulnerables de la población y un segundo momento para las pymes, porque las pymes, reitero, son claves para la dinamización de la economía. Y los 5.000 millones que se establecieron a través de Promipyme no son suficientes. El gobierno tiene que aumentar la ayuda y vincular nuevamente a los sectores financieros privados. Es decir, debe otra vez el Banco Central disponer una cantidad importante de recursos, entre 10 y 20.000 millones, desde la banca comercial junto con Promipyme, para que estos sectores importantes, micro, pequeña y mediana industria, siga siendo auxiliada, porque eso de aumento de vivienda, alimentos y transporte afectan a las familias, pero también afectan directamente a las industrias, las tres, porque las tres tienen esos renglones como uno de sus principales. Ojalá que haya una segunda parte de relanzamiento de apoyo a las pymes y que el gobierno anuncie que se mantienen las ayudas sociales más allá del mes de abril. Cambio y fuera.